Cómo una sola decisión tomada en Moscú logró silenciar a toda Europa y desmontar el mito de la invulnerabilidad occidental. Un golpe político ha sacudido el continente. No vino de Washington ni de Bruselas, sino del corazón de Moscú, ejecutado con la precisión de una jugada maestra. El reciente anuncio de Vladimir Putin, nuevas armas rusas que, según analistas, alteran las reglas del juego. No es solo un avance técnico, es una advertencia de poder que deja a Europa sin respuestas. La prensa europea, incluso la más influyente en Italia, no esconde su inquietud ni la sensación de derrota. Se multiplican las voces que reconocen. Apostar todo a la caída rusa en Ucrania ha sido un error costoso. Ahora los líderes europeos se ven superados por una realidad inesperada. Europa enfrenta el riesgo real de perder credibilidad, estabilidad política y la seguridad de sus ciudadanos. El bienestar y la protección que parecían garantizados están en peligro. ¿Cómo llegó un continente convencido de su superioridad al borde de este abismo? Para entenderlo, debemos mirar atrás. El presente no se explica sin analizar advertencias y decisiones ignoradas en los últimos años. Volvamos al inicio de este cambio geopolítico. Hace pocos meses, toda Europa hablaba de una victoria inevitable. Ucrania, apoyada por Occidente, doblegaría a Rusia para siempre. Líderes como Giorgia Meloni y Guido Crosetto insistían en la victoria total ucraniana. Negaban cualquier diálogo. Quienes proponían diplomacia eran acusados de débiles. El discurso oficial era claro. Solo la derrota absoluta del Kremlin traería paz. Se subestimó la resiliencia rusa y se creyó que sanciones y ayuda militar serían decisivas. La confianza occidental pronto se volvió arrogancia. Se sobreestimó el poder propio y se apostó sin margen de error ni autocrítica. Pero esta seguridad tuvo un costo alto. Europa arriesgó su estabilidad, la seguridad de sus ciudadanos y su credibilidad internacional. El orgullo convertido en política puso en peligro su influencia global. La realidad se impuso. Las certezas comenzaron a quebrarse. ¿Qué detonó este cambio inesperado? El reciente despliegue militar ruso y el cambio de tono en Europa han sacudido el tablero. Occidente ahora debe enfrentar las consecuencias de su apuesta y redefinir su posición estratégica. De la euforia a la humillación. El discurso europeo cambia radicalmente ante el avance ruso. Hace pocos meses, líderes como Meloni y Crosetto exigían la rendición de Moscú, seguros de la victoria ucraniana. Hoy, sus palabras son cautelosas. Justifican la ayuda a Kiev solo como freno, no como vía para derrotar a Rusia. Sin admitirlo, dejan claro que la derrota militar rusa ha desaparecido de sus expectativas. En ese clima resignado, Putin asesta un golpe demoledor. Anuncia que Rusia ha completado pruebas del Burevestnik y el Poseidón. El primero es un misil hipersónico con alcance casi ilimitado. El segundo, un dron nuclear capaz de borrar ciudades y provocar tsunamis radiactivos. Ni Europa ni Estados Unidos cuentan con defensa alguna frente a estas armas. El silencio domina la OTAN y las cancillerías europeas. La arrogancia se disuelve, reemplazada por inquietud. El mito de invulnerabilidad occidental queda desnudo ante un peligro que millones perciben como real y cercano. La verdadera derrota europea no proviene solo del poder ruso, sino del autoengaño y la excesiva confianza. La humillación pública marca una era de vulnerabilidad, donde está en juego el prestigio de sus líderes y la estabilidad continental. Mientras los gobiernos intentan proyectar calma, la percepción pública comienza a resquebrajarse. El miedo y la incertidumbre se filtran en la vida cotidiana europea. Europa despierta a una pesadilla. El mito de su invulnerabilidad se evapora, mientras Rusia resiste y contraataca con fuerza inesperada. La fe ciega en sanciones y en la debilidad de Moscú se transforma en inquietud. Los líderes europeos apostaron todo a una victoria rápida en Ucrania. Pero Moscú convirtió la presión en impulso. Sus fábricas producen armas y misiles que desafían cada defensa occidental.
Europa paga caro sus apuestas. Empresas huyen buscando energía barata y estabilidad. La inflación corroe los ahorros y hogares. La crisis energética erosiona el sueño de prosperidad. Mientras tanto, el distanciamiento de Estados Unidos es palpable. Washington mira hacia Asia y sus propios problemas, dejando a Europa más sola y expuesta. La élite europea se enfrenta a un dilema: persistir en una estrategia fallida o reconocer errores y buscar una salida negociada. El proyecto europeo tambalea al borde de la encrucijada. Europa ya no controla su destino. Cada decisión puede sellar el futuro del continente. La tensión se palpa en los pasillos del poder. Decidir el próximo paso significa arriesgar la cohesión interna y la seguridad continental. Las guerras modernas no se ganan solo con armas. Se deciden por evitar la arrogancia y la subestimación del adversario. Europa confió en su relato, pero la realidad la ha forzado a enfrentar una verdad incómoda. El deseo de victoria no basta. Aprender implica admitir que ningún país sobrevive aislado ni ignorando la importancia de alianzas. Europa creyó que Ucrania resistiría con promesas y suministros insuficientes, olvidando que la coordinación global es tan decisiva como cualquier misil. Otro error fue la fe ciega en su propia narrativa. Cuando la autocomplacencia reemplaza al análisis, los líderes dejan de ver señales de peligro y se encierran en una burbuja de superioridad. Así, las élites europeas subestimaron el desafío ruso y reaccionaron tarde. La lección más dura es económica. Europa debe reinventar su modelo si quiere sobrevivir en un mundo multipolar. La ilusión de autosuficiencia energética y la desindustrialización han dejado al continente vulnerable. Ignorar estos fracasos condenará a Europa a una decadencia más profunda. La historia es implacable con quienes tropiezan dos veces con la misma piedra. El giro estratégico de Moscú no deja espacio para la complacencia. Europa debe decidir si aprende de sus errores o repite el ciclo de autocomplacencia. ¿Está Europa preparada para transformarse o quedará atrapada entre errores y temores? El continente atraviesa una encrucijada. Ya no basta culpar a actores externos. La demostración militar rusa expuso la fragilidad de una Europa que apostó su estabilidad, economía y prestigio en una estrategia que nunca dominó. Sin embargo, el mayor peligro no solo viene del exterior. Una sociedad que no reconoce sus fallos ni enfrenta la verdad agrava la crisis. Si Europa no aprende, si sus élites siguen aferradas a viejas certezas, arriesgan comprometer el bienestar de millones. La cuestión es clara. ¿Podrá Europa repensarse, abandonar la arrogancia y adaptarse al nuevo orden mundial? El futuro de la región y la vida de millones dependen de la voluntad colectiva para reflexionar y actuar con sentido crítico. Hoy, más que nunca, urge abrir el debate y enfrentar verdades incómodas. Solo así, Europa podrá decidir si se resigna a la decadencia o apuesta por una reinvención audaz y necesaria.